Bien, entonces continuamos con la transformada inversa de Laplace. En la clase anterior, clase del lunes, lo que estudiamos fue este teorema de traslación y haciendo un resumen aquí sobre eso, estudiamos el teorema de traslación y el teorema de la derivada. Entonces, recordando aquí, recapturando esas ideas que las vamos a necesitar hoy, el teorema de la traslación nos dice, bueno, si la función f pequeña, f minúscula de t, tiene transformada de Laplace, que la denotamos con f mayúscula, entonces la nueva función, la función f de t multiplicada por la exponencial de at, esa también va a tener transformada Laplace y va a ser sencilla de calcular. Va a ser simplemente la transformada Laplace de f, pero evaluada en el punto s menos a, donde a es esta constante que multiplica el t ahí. Ese fue el teorema de la traslación. Y bueno, se probó eso y se hicieron algunos ejemplos. Dos ejemplos. Y luego estudiamos el teorema de la derivada. Es decir, el teorema de la traslación nos permite hallar la transformada Laplace de una función f de t, cuya transformada ya conocemos, de una función de ese tipo multiplicada por la exponencial. Bien. Y también estudiamos el teorema de la derivada. Entonces él establece que si conocemos la transformada de Laplace de la función f minúscula, está aquí, sabemos que la transformada de Laplace de esta función es f mayúscula de s, entonces también vamos a poder encontrar la transformada de Laplace de esta función multiplicada por un término t a la n. ¿Y de qué modo se encuentra? Así como dicen estos dos ítems. Depende de la potencia de t, que estoy multiplicando la función f. Si t está elevado a la 1, entonces derivo una vez la transformada a Laplace de la función f y le multiplico por menos. Si t está multiplicado a la n, entonces sería la enésima derivada de la transformada a Laplace de f, que es esta f mayúscula aquí, multiplicada por menos 1 a la n. Y se hicieron ejemplos también sobre esto. Y se probó el resultado también en el ítem I, y se dio idea para probar el ítem 2. Y la fundamental ahí es que el operador derivada entra en la integral. Y eso fue lo que se hizo aquel día. Y entonces quedó pendiente pues esto de la transformada de Laplace. Entonces aquí ya completé las notas. Transformada de Laplace inversa. Tenemos esta nota aquí. Ustedes prefieren que yo haga notas, ¿no? Entonces, hice estas aquí sencillas. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahorita del proceso inverso? La transformada de Laplace toma una función de variable real, f minúscula de t, y la envía en la función de variable compleja de f mayúscula de s. Entonces lo que queremos hacer ahorita es definir un operador que tome la función f mayúscula de s y la regrese a la función f minúscula de t. Es decir que, por ejemplo, si la transformada de Laplace de la función f pequeña de t es esto, entonces la transformada inversa de la función f mayúscula tiene que ser f de t. Bien, es la misma idea de cuando uno define una función inversa. Entonces aquí tenemos un operador, un nuevo operador, L a la menos 1, que se denomina la transformada inversa de Laplace. Ahora, esta es la única herramienta que nos falta para conseguir resolver ecuaciones diferenciales. Porque en el proceso de resolver una ecuación diferencial, primero tenemos que conocer algunas transformadas de Laplace, eso ya lo hicimos, que hace parte de eso, por ejemplo, el primer teorema, el primer teorema de traslación y el teorema de la derivada hace parte de eso, de conocer la transformada de Laplace de la mayor variedad de funciones posibles. Luego de eso, tenemos que saber determinar la inversa de una función de variable compleja. Y con esas dos herramientas fundamentales y una propiedad de cómo el operador transformado de Laplace se comporta cuando se lo aplico a la derivada de una función. Con esos tres ingredientes podemos resolver ecuaciones diferenciales.
Entonces, por eso nos toca estudiar un poco esto, cómo hallar la inversa, transformar la plaza inversa de funciones. Entonces, como les digo, por ejemplo, nosotros vimos las notas de transformar la plaza, la primera clase, que es la transformar la plaza de exponencial de a por t es igual a 1 sobre s menos a. Bueno, si la parte real de s es mayor a la parte real de a. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que la transformada inversa de funciones de la forma 1 sobre s menos a van a ser del tipo exponencial, va a ser exponencial de at. Bien, entonces ahorita vamos a ver cómo usar esto. Ahora, de igual forma, también estudiamos que la transformada Laplace del seno de a por t es igual donde a es una constante real, eso es igual a sobre s cuadrado más a cuadrado. ¿Esto qué implica entonces? Que la transformada inversa de esta función de variable compleja pues va a ser seno de a por t. Bien, porque así es que se define la relación. Bien, uno busca una función que cuando calcule su transformada Laplace me dé lo que está aquí. Por eso esa es su transformada inversa. Y bueno, así tenemos, usando la tabla del primer PDF aquí, por ejemplo, la transformada inversa de funciones de la forma s sobre s cuadrado más a cuadrado sería coseno de a por t. Bien, entonces esta tabla que tenemos aquí de la transformada de algunas funciones, a su vez, nos está dando una tabla de la transformada inversa de, de funciones. Puedo reescribir esto. Ahora, el operador transformado de Laplace satisface las mismas propiedades que el operador, me refiero aquí al operador transformada inversa. Satisface las mismas propiedades de linealidad que el operador transformado. Es decir, que si tengo una constante alfa multiplicada por la función f mayúscula de s y estoy calculando la transformada inversa, entonces la constante sale. Bien. Y también la transformada de Laplace distribuye en la suma de funciones. Y esta demostración está hecha aquí en el libro y es casi inmediata. Y prácticamente esas propiedades se heredan de la transformada Laplace normal. Aquí dónde es que está eso. Ah. Vea, ustedes también pueden usar esta tabla de la página esta. Aquí hay una tabla de transformadas. Esta es la página 363. Bueno, yo aquí. Sí, 363. Ustedes pueden, por ejemplo, usar todas estas tablas, ¿no? Todas estas fórmulas, no hay una sola que no hayamos probado. O alguien puede decir que no probamos alguna. Todas fueron probadas, ¿no? Entonces pueden usar todas estas tablas, todas estas transformaciones de Laplace ahí. Aquí está la sección de transformada inversa de Laplace. Y aquí está lo que les digo. Recordemos que la transformada de Laplace normal es lineal. Eso lo probamos también. Por lo tanto, distribuye aquí la transformada de Laplace de esta combinación de alfa por f más beta por g. Me va a dar alfa f mayúscula de s más beta g mayúscula de s, donde g pues es la transformada de Laplace de g minúscula de t. Bien, por lo tanto la transformada inversa de esta función va a ser ¿qué? Pues va a ser esto, por definición. Y esto que está aquí
Se puede escribir como la transformada inversa de f de s, f mayúscula de s por el alfa, más beta por la transformada inversa de g de s. Entonces es claro que se heredó esa propiedad de linealidad del operador transformado. Por eso tiene esta propiedad aquí también. Y eso va a ser la clave para resolver transformadas inversas. Estas propiedades de linealidad. Entonces veamos por qué va a ser clave. Veamos este ejemplo 3 aquí, que es del libro también. Dice, encuentre la transformada inversa de la función 1 sobre s más 3 por s menos 2. Bien, entonces esta función que está aquí no encaja así como se presenta dentro de ninguna de las transformadas que estudiamos. Es decir, si miramos aquí la tabla de transformadas, que el libro la resume y nosotros también ya la estudiamos todas. Miren, ninguna de estas transformadas aquí encaja dentro de la forma que tiene esa función. 1 sobre s más 3 por s menos 2. Entonces, por eso debemos hacer una manipulación para llevarlo a una forma en la que sí conozcamos su transformada inversa. Porque noten aquí, en el ejemplo 1, que dijimos que nosotros sabemos hallar la transformada inversa de todas las funciones de la forma 1 sobre s menos a, donde a es cualquier constante. Y eso ayuda mucho porque noten que si aplicamos fracciones parciales aquí a esta función, la vamos a poder escribir así, como una constante a sobre s más 3, una constante b sobre s menos 2. Bien, entonces estas fracciones que quedan aquí, la constante puede salir, o sea, yo puedo aplicar la transformada inversa de esta y sumarla con la transformada inversa de esta parte. Y puedo, usando la linealidad del operador, transformar la plaza inversa. Permítame no adelantarme y simplemente primero encontremos el valor de esas constantes. Sin embargo, esto se hace para llevarlo a una estructura, una forma en la que sí conocemos la transformada inversa. Entonces, por ejemplo, aquí, este s menos 2 multiplica con a, haciendo la suma, la multiplicación en cruz. Y ¿qué pasaría ahí? Y bueno, entonces s menos 2 multiplica con a y s más 3 multiplica con b. Bien, y se multiplican también los denominadores. Pero el hecho es que los numeradores van a ser iguales, ya que los denominadores son iguales. Y vamos a concluir de esta igualdad que a por s menos 2 más b por s más 3 igual a 1. Bien, porque ese es el numerador de esta fracción acá. Ahora, vamos a encontrar el valor de las constantes a y b, de la forma típica, lo que hemos hecho siempre. Entonces, ahorita es más efectivo hacerlo así. Como yo sé que si s vale 2, se elimina este factor aquí, que me haría 2 menos 2, que es 0. Entonces me quedaría que b por 2 más 3 es igual a 1. Es decir, b por 5 es 1, por lo tanto b es un quinto. Y bien, esto ya, todo el mundo está aquí cansado de hacer estas fracciones parciales. Ahora, si s es menos 3, se elimina este factor aquí. Y me queda a por menos 3 menos 2, que es menos 5. Por lo tanto, a es menos 5. Y logramos escribir esa función a la que le queremos hallar su transformada a la plaza inversa. Así, de esta forma. Ahí sustituí el valor de a y de b. Bien. Por lo tanto, puedo aplicar la propiedad anterior de linealidad del operador transformada a la plaza inversa. Entonces, por la expresión anterior, la transformada de esta función es lo mismo que transformada a la plaza de 1 sobre s más 3 y el menos un quinto que aparecía aquí en el numerador de la fracción aquí, sale como una constante. Cuando él sale, queda un 1 en su lugar, ¿no? Y lo mismo acá, en un quinto sale como una constante.
Estoy aplicando esas propiedades mencionadas. Y ahora aquí me quedaría 1 sobre S más 3, que lo puedo escribir así también, como S menos 3. Y aquí me queda 1 sobre S menos 2. Entonces, esta transformada inversa aquí ya encaja dentro de lo que hemos estudiado, porque esa va a ser, si vemos la tabla aquí, miren, 1 sobre S menos K. ¿Qué función, qué transformada me da eso? Me da exponencial de K por T. Por lo tanto, la transformada inversa de 1 sobre S menos 3 es exponencial de menos 3T. Bien. Y la transformada inversa de 1 sobre S menos 2 va a ser, en este caso K es 2. Entonces va a ser Euler a la 2T. Estoy usando este hecho, o mejor veámoslo aquí en las notas que yo hice. Si lo vemos desde aquí, bien, mire, K o A, yo usé la letra A aquí, lo mismo. Entonces sabemos que la transformada inversa de 1 sobre S menos A es exponencial de A por T. En el primer caso encontramos que A es menos 3, por eso quedó menos exponencial de menos 3T. Y en el otro caso A es 2, por eso quedó exponencial de 2T. Bien, y entonces esta función aquí es la transformada inversa y listo. Terminamos ahí ese ejercicio. Bien, entonces en este caso la clave fue aplicar fracciones parciales. Ahora, se puede hacer necesario aplicar fracciones parciales de otra forma, no como lo habitual, como en el siguiente caso. Entonces, muchos de los ejercicios que aparecen en la actividad del punto 4, no, el sí 4, todos ellos, o la mayoría, sí, van a requerir aplicar fracciones parciales. Bien, entonces voy a hacer una serie de ejemplos aquí en estas notas para que ustedes vean más o menos qué técnica usar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Katy tiene pregunta o no? No, profe. Ah, bueno. ¿Cómo le ha ido con el taller? ¿Con quién está trabajando en grupo o no? Aún no he empezado ese taller, profe. Bueno, tiene que entregarlo, que aquí, si entregan todos los talleres, nadie va a reprobar este curso. Trabajar juiciosos, muchachos. Todo el mundo va ganando. Entonces, continúen así. Bueno, entonces, dice aquí que encuentre la transformada inversa de la función 3s más 2 sobre s por s al cuadrado más 4. Entonces, en este caso, claramente esto tampoco, esta función como se presenta ahí, no encaja dentro de las transformadas de Laplace inversa que conocemos. Cuando digo que conocemos algunas transformadas inversas de Laplace, me refiero a que si yo sé que, por ejemplo, aquí en todas estas notas que yo he hecho, en cada recuadro, eso me da la transformada de Laplace de una función, que a su vez me da la inversa. Entonces, por eso digo, conocemos ya algunas transformadas inversas de Laplace. Por ejemplo, en este caso, bueno, aquí, si me piden calcular la transformada de Laplace inversa de una función de esta forma, pues ya sé que va a ser t a la n, ¿no? Entonces, todas estas transformadas me están dando también la inversa. Por eso hablo de que conocemos. Así sea que hayamos estudiado esto apenas ahorita. Bueno, entonces en este caso también es necesario usar fracciones parciales para reescribir esta función de un modo que encaje dentro de lo que ya conocemos de transformadas inversas. Entonces aquí, por ejemplo, tengo dos factores en el denominador de esta fracción aquí. Tengo el factor S, tengo el factor
S al cuadrado más 4. Bien, entonces voy a hacer así. Para el primer factor voy a escribir A sobre S. Y para el segundo, uno puede escribirlo así como B por S más C sobre el segundo factor que es S al cuadrado más 4. Bien, entonces el factor que aparece aquí, que tiene grado 2 en S, bien, a ese le coloco un grado 1 en el numerador. Entonces, usted ahorita encontré el valor de esas constantes. Bien, entonces noten, este factor aquí tiene grado 2, porque aquí aparece S al cuadrado. Entonces, a ese fue que le asocié la parte BS más C, una parte lineal. Entonces, ahorita veamos si logramos escribir esta función de esta forma. Vamos a ver cómo sí podemos resolverla ya usando lo conocido. Entonces, primero vamos a encontrar el valor de esas constantes. Entonces, recuerden, todos los ejercicios que aparezcan en las notas, que tengan esta forma, esta estructura, ustedes hacen esta técnica de fracciones parciales. Entonces, si hacemos la operación de multiplicar en cruz, me quedaría A por S al cuadrado más 4. Y me quedaría S por BS más C. Bien, estoy multiplicando en cruz. Y ese va a ser el numerador de la suma de estas dos fracciones. Y ese numerador tiene que coincidir con el numerador de esta otra, de la fracción acá por la igualdad. Queda que todo eso tiene que ser igual a 3S más 2. Entonces me queda ahí como un sistema de ecuaciones. Primero, ¿qué debo hacer? Asociar lo que tengan términos cuadráticos, lineales y constantes. Entonces, por ejemplo, aquí está A distribuye, me haría A por S cuadrado. Y aquí está S también distribuye y me daría un B por S cuadrado. Entonces tengo factor común S cuadrado. Por eso aquí esta primera parte queda A más B por S cuadrado. Ahora, cuando esta S distribuye aquí también en el C, quedaría C por S. Y es el único término lineal. Y cuando A distribuye aquí en el 4, me quedaría 4A. O sea que es el único término constante. Es decir, que no tiene la variable S. Y reescribiéndolo de esta forma, eso me tiene que dar igual a 3S más 2. Bien. Como aquí al lado derecho no aparece un factor cuadrático, no aparece S al cuadrado. ¿Eso qué implica entonces? Implica que A más B tiene que ser 0 para eliminar esta S cuadrado que está aquí. Ahora, el único término lineal es este 3S. Eso implica entonces que esta C que está aquí tiene que ser 3. Y la única constante es 2 en el lado derecho. Eso implica que 4A tiene que ser igual a 2. Bien, entonces está claro cómo se define ese sistema ahí de ecuaciones. Ahora, de aquí si despejo A, me queda que A es igual a menos B. C es igual a 3, ya está despejado. Y para despejar A, este 4 pasa a dividir. Me queda que A es igual a 1 medio. Bien. Entonces A es 1 medio. Y si A es 1 medio, entonces quiere decir que B es igual a menos 1 medio. Y bueno, C es 3. Entonces aquí encontré el valor de las tres constantes. Y por lo tanto, yo puedo escribir esta fracción aquí de esa forma. Bien, como esa suma ahí. Sustituir el valor de A, B y C. Me queda 1 medio sobre S más menos 1 medio sobre S más 3 sobre S cuadrado más 4. ¿Tienen preguntas sobre esa parte ahí? Bueno, ahorita yo reescribí eso de nuevo de esta forma. Noten que este 1 medio que está aquí, eso se puede escribir como 1 medio por 1 sobre S. Y en esta primera parte. Puedo escribir así. Operaciones entre fracciones, ¿no? Y aquí, bueno, yo no hice todos los pasos, pero aquí yo puedo separar esto en dos sumas. Puedo separar
y decir que eso es menos un medio de s dividido sobre s al cuadrado más 4 más 3 sobre s cuadrado más 4. Esta línea no la escribí, pero propiedades de fracciones. Bien. Entonces, cuando separo así, aquí me quedaría pues menos un medio. Esta primera parte aquí, sin el 3. Lo separo. Entonces, por eso coloqué aquí menos un medio. Y me va a quedar s sobre s al cuadrado más 4. Y luego separo la otra parte. Entonces me quedaría 3 sobre s al cuadrado más 4. ¿Sí? Pero yo aquí coloqué un 2 también. Lo hice a propósito. Pero para no alterar el valor de la fracción, acá lo multipliqué también. Entonces, si estos dos se cancelan, me queda pues 3 sobre s cuadrado más 4. Ahora veamos por qué es que yo hice eso. Bueno, después de escribirlo así, aplico el operador transformada inversa. Entonces uso la linealidad. Entonces él viene, se aplica ahí, el 1 medio saldría y me quedaría la transformada inversa de 1 sobre s. Luego el operador viene aquí, sale el menos 1 medio y me quedaría la transformada inversa de s sobre s cuadrado, al cuadrado más 4. Y análogamente, cuando venga aquí sale el 3 medios y me queda la transformada de Laplace de 2 sobre s al cuadrado más 4. Entonces noten, como les dije antes, que aquí yo hice un truco de dividir por 2 el 3 y para contrarrestar ese efecto ahí, multipliqué por 2 acá en el numerador. Bien, ahora veamos por qué hice eso. Y es por lo siguiente. Nosotros conocemos la transformada inversa de este tipo de funciones. ¿Por qué? Porque conocemos la transformada de Laplace de la función coseno y seno. Voy a mostrarles aquí. Por ejemplo, sabemos que la transformada de Laplace de seno de A por T es A sobre S cuadrado más A al cuadrado. Bien. Por lo tanto, aquí me iba a quedar un 1. Entonces me quedaría 1 sobre, porque yo este 2 lo coloqué a propósito. Entonces me quedaría 1 sobre S cuadrado más 4. Entonces, es muy parecido a, eso que me queda muy parecido a esto, sin embargo, aquí me aparece un 4. Eso quiere decir que A vale 2. Y acá me estaba quedando solamente el 1. Entonces aquí, por eso se hacía necesario colocar un 2, para que me quedara 2 sobre S cuadrado más 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, como tenía un 1, por eso puse el 2 a propósito ahí. Y para contrarrestar el efecto, dividí aquí en 2. Y entonces así, ahí sí me queda esta inversa. La transformar la Laplace inversa de esta función. Y esa corresponde a la función seno de 2t. Bien, porque en ese caso a vale 2, sí, a vale 2, pues aquí me queda al cuadrado, que es 4. Entonces, por eso se hacía necesario multiplicar por 2 ahí. Ahora, ¿qué más quedó? Aquí me quedó ya organizado. Aquí me quedó s sobre s al cuadrado más 4. Y esa corresponde a la transformada de Laplace inversa perdón, esa corresponde a la función coseno de t, esa transformada inversa. Porque noten, transformada de coseno de a por t es s sobre s cuadrado más a al cuadrado. En ese caso a al cuadrado es 4, por lo tanto a es 2. Bien, entonces por eso está aquí, esta parte sí ya de una vez encaja dentro de la función coseno de 2t. Bien, aquí por eso coloqué menos un medio coseno de 2t. Y me queda aquí la transformada inversa de la función 1 sobre s. Entonces nosotros que sabemos que ese fue el primer ejemplo. Bueno, que la transformada de Laplace de una constante
es igual a C sobre S, si la parte real de S es positiva. En particular, si coloco aquí 1, transformar la Laplace de 1 es 1 sobre S. Bien, por lo tanto, la transformada inversa de 1 sobre S va a ser 1. Por eso aquí coloqué que todo esto, transformada inversa de 1 sobre S, es 1. Bien, y por lo tanto ya esa es la respuesta, pues. Me haría 1 medio menos 1 medio coseno de 2t más 3 medio coseno de 2t. Esta es la transformada inversa de esta función aquí. Es decir, que si calculamos la transformada de Laplace de todo esto, pues regresamos a esta función. Entonces, ¿quedó claro ese ejemplo ahí? ¿O no quedó claro? ¿Qué dice Peter? ¿Eso quedó claro o no? Profe, ¿puedes repetir ahí lo último, por favor? Profe, todo claro. Bueno. ¿Eileen quiere que le repita aquí esta parte? Sí, profe. Bueno, entonces, pero hasta cómo llegamos ahí está claro. Profe, solo de fracciones parciales, ¿no? Exactamente eso es lo que hay que hacer. Exactamente. Ah, vale, listo. Entonces Sí. nosotros ya sabemos que, bueno, aquí apliqué, luego de que escribimos la función de la forma apropiada y aplicamos la linealidad de la transformada inversa de Laplace, me quedó de esta forma. Entonces, aquí pues estoy aplicando, por ejemplo, la transformada inversa de 1 sobre S. ¿Qué va a hacer? Nosotros sabemos que la transformada, cuando C vale 1, por ejemplo, la transformada de Laplace de 1, la constante 1, es igual a 1 sobre S. ¿Esto qué implica? Pues que la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S es igual a 1. Es decir, si el 1 se envía en 1 sobre S, entonces el 1 sobre S se regresa al 1. Eso es lo que hace la transformada inversa. Por lo tanto, el 1 sobre S, la transformada inversa de 1 sobre S es 1. Es este paréntesis que coloqué aquí. Y por la misma razón, nosotros sabemos que la transformada de Laplace de la función coseno de 2t me da esta fracción aquí. ¿Cierto? Entonces, la inversa, es decir, si tomo la función s sobre s cuadrado más 4, la transformada de Laplace inversa me la regresa a coseno de 2t. Por eso aparece aquí. Por las mismas razones, transformar la Laplace inversa de esta función es seno de 2t. Y bueno, ahí me queda esa función. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos otro caso en el que no es necesario usar fracciones parciales, simplemente separar. Entonces el ejemplo 5. Entonces dice determine la transformada inversa de la función 2s más 6 sobre s al cuadrado más 4. Entonces noten que esa fracción, nuevamente, esto no encaja dentro de una transformada que conozcamos. Por eso hay que hacer la manipulación. Noten que esta fracción aquí se puede reescribir de esta forma. ¿Por qué? Porque simplemente propiedad de la fracción. La separo. Primero escribo 2 sobre s, perdón, 2 por s sobre s al cuadrado más 4. Que el 2 lo puedo colocar aparte así. Y le sumo con 6 sobre s al cuadrado más 4. Esas propiedades básicas de fracción, ¿no? Recuerden, si yo tengo a más b sobre c, eso es lo mismo que a sobre c más b sobre c. Eso es lo que apliqué aquí. Ahora, noten que esta aquí encaja dentro de la transformada de Laplace. O sea, si yo quiero calcular la transformada inversa de Laplace de esta función, ¿eso qué me va a dar? ¿Esto encaja dentro de qué? Dentro de el coseno de 2t. Exacto. Y esta debería encajar dentro de la función seno. Sin embargo, para que encaje dentro de la función seno, aquí tiene que aparecer un 2. Porque la transformada de Laplace de coseno de a por t es a sobre s cuadrado más a al cuadrado.
En este caso, que aparezca este 4 aquí, sugiere que A va a ser 2, para que 2 al cuadrado me dé 4. Pero aquí no aparece el 2. Entonces, por eso toca colocarlo. Miren, si yo coloco 2 ahí, divido 2 en el 6. Porque cuando cancela, me vuelve a dar 1. Bien, entonces ahí se hace esa manipulación. Por lo tanto, bueno, esto es 6 sobre 2 da 3. La transformada a Laplace inversa de esta función va a ser aplicarle la transformada a Laplace inversa a esta parte, sumado con la transformada inversa de esta. Entonces la constante sale y me queda la transformada a esta parte, más 3, la transformada a esta parte. Y eso es lo que se obtiene aquí. Bien, y como decíamos, esta aquí ya es coseno de 2t, y esta aquí es seno de 2t. Y bien, ahí concluimos ese ejercicio. ¿Correcto? Entonces, ya habíamos quedado un minuto. Enseguida les mando el otro link. Tomen un café ahí en 5 minutos. Les envío el otro link, ¿sí? Tomen un break de 5 minutos. Entonces ya les envío el otro link.